Hola muchachos, buenos días, ¿cómo se encuentran hoy? Espero que se encuentren muy bien, yo estoy muy contenta subiéndoles las 100 preguntas para la ciudadanía americana. Esta es la cuarta parte con las 20 preguntas y sus respuestas. Hoy cubriremos de la pregunta 61 a la 80. Espero que estén listos y comenzamos. La pregunta número 61 dice, Why did the colonists fight the British? Las respuestas son because of high taxes, taxation without representation, because the British Army stayed in their houses, boarding, quartering, y because they didn't have self-government. La pregunta número 61 en español dice, ¿por qué los colonistas pelearon con los británicos? Las respuestas son por impuestos muy altos, impuestos sin representación, porque los británicos se quedaban en sus casas, abordaje o acuartelamiento, y porque no tenían autogobierno. La pregunta número 62 dice, Who wrote the Declaration of Independence? La respuesta es Thomas Jefferson o solamente Jefferson. La pregunta número 62 en español dice, ¿quién escribió la Declaración de Independencia? Y la respuesta es Thomas Jefferson o simplemente Jefferson. La pregunta número 63 dice, When was the Declaration of Independence adopted? Y la respuesta es July 4th, 1776. La pregunta número 63 en español dice, ¿cuándo se adoptó la Declaración de Independencia? La respuesta es julio 4 de 1776. La pregunta número 64 dice, There were 13 original states. Name 3. Las respuestas son New Hampshire, Massachusetts, Rhode Island, Connecticut, New York, New Jersey, Pennsylvania, Delaware, Maryland, Virginia, North Carolina, South Carolina y Georgia. La pregunta número 64 en español dice, existieron 3 estados originales, nombra 3. Las respuestas son New Hampshire, Massachusetts, Rhode Island, Connecticut, New York, New Jersey, Pennsylvania, Delaware, Maryland, Virginia, North Carolina, South Carolina y Georgia. La 65 dice, What happened at the Constitutional Convention? La respuesta puede ser, The Constitution was written o The Founding Fathers wrote the Constitution. La pregunta 65 en español dice, ¿qué pasó en la Convención Constitucional? La respuesta puede ser, se escribió la Constitución o los padres fundadores escribieron la Constitución. La pregunta número 66 dice, When was the Constitution written? La respuesta es, in 1787. La pregunta número 66 en español dice, ¿cuándo se escribió la Constitución? Y la respuesta es en 1787. La pregunta número 67 dice, The Federalist Papers supported the passage of the U.S. Constitution. Name one of the writers. Las respuestas son James Madison o solamente Madison, Alexander Hamilton o solamente Hamilton, John Jay o solamente Jay y Publius. La pregunta número 67 dice, los papeles federalistas apoyaron el paso de la Constitución de los Estados Unidos. Nombra uno de los escritores. Las respuestas son James Madison, pueden decir solamente Madison, Alexander Hamilton y pueden también decir nada más Hamilton, John Jay, también pueden decir nada más Jay y Publius. La pregunta número 68 dice, What is one thing Benjamin Franklin is famous for?
Las respuestas son U.S. diplomat, oldest member of the Constitutional Convention, first Postmaster General of the United States, writer of Poor Richard's Almanac y started the first free libraries. La pregunta número 68 en español dice, nombra una cosa por la que es famoso Benjamin Franklin. Las respuestas son diplomático estadounidense, el miembro más viejo de la Convención Constitucional. Fue el primer director general de Correos de los Estados Unidos, escritor de Poor Richard's Almanac y empezó las primeras bibliotecas gratuitas. La pregunta número 69 dice, Who is the father of our country? La respuesta es George Washington o solamente Washington. La pregunta 69 en español dice, ¿quién es el padre de nuestra patria? La respuesta es George Washington o pueden decir solamente Washington. La pregunta número 70 dice, Who was the first president? La respuesta es George Washington o pueden decir solamente Washington. La pregunta 70 en español dice, ¿quién fue el primer presidente? La respuesta es George Washington o pueden decir solamente Washington. Esta parte de las preguntas es de los 1800. La pregunta número 71 dice, What territory did the United States buy from France in 1803? La respuesta puede ser the Louisiana Territory o Louisiana. La pregunta número 71 en español dice, ¿qué territorio compró Estados Unidos de Francia en 1803? La respuesta puede ser el territorio de Luisiana o simplemente Luisiana. La pregunta número 72 dice, Name one war fought by the United States in the 1800s. Las respuestas son the Mexican-American War, the Civil War, the War of 1812, and the Spanish-American War. Y la pregunta 72 en español dice, nombra una guerra peleada por los Estados Unidos en los 1800. Y la respuesta son la Guerra México-Americana, la Guerra Civil, la Guerra de 1812 y la Guerra Española-Americana. Y nos vamos con la pregunta número 73. La pregunta 73 dice, Name the U.S. war between the North and the South. La respuesta puede ser the Civil War o the War between the States. La pregunta número 73 en español dice, nombra la guerra entre el norte y el sur. La respuesta puede ser la guerra civil o la guerra entre estados. La pregunta número 74 dice, Name one problem that led to the Civil War. Y las respuestas son slavery, economic reasons y states' rights. La pregunta número 74 en español dice, nombra un problema que llevó a la guerra civil. Las respuestas son esclavitud, razones económicas y los derechos de los estados. La pregunta número 75 dice, What was one important thing that Abraham Lincoln did? Las respuestas son freed the slaves, saved or preserved the Union, and led the United States during the Civil War. La pregunta número 75 en español dice, nombra una cosa importante que hizo Abraham Lincoln. Las respuestas son, liberó a los esclavos, preservó la Unión y llevó a los Estados Unidos a la guerra civil. La pregunta número 76 dice, What did the Emancipation Proclamation do? Las respuestas son, freed the slaves,
freed slaves in the Confederacy, freed slaves in the Confederate States y freed slaves in most southern states. La pregunta número 76 en español dice, ¿qué hizo la Proclamación de Emancipación? Y las respuestas son, liberó a los esclavos en la Confederación, liberó a los esclavos en los Estados Confederados y liberó a los esclavos en la mayoría de los estados del sur. Los estados confederados eran 11 y eran South Carolina, Mississippi, Florida, Alabama, Georgia, Louisiana, Texas, Virginia, Arkansas, Tennessee y North Carolina. La Confederación cargaba todos los asuntos de un gobierno separado y condujeron una guerra hasta que fueron vencidos en la primavera de 1865. La Confederación batalló por su legitimidad y nunca fue reconocido como una unión soberana. Y nos vamos con la pregunta número 77. La pregunta 77 dice, What did Susan B. Anthony do? Las respuestas son Fought for Women's Rights y Fought for Civil Rights. La pregunta número 77 en español dice, ¿qué hizo Susan B. Anthony? Y las respuestas son, peleó por los derechos de la mujer y peleó por los derechos civiles. Esta última parte de las preguntas es sobre información reciente de la historia americana y otras historias importantes. La pregunta número 78 dice, Name one war fought by the United States in the 1900s. Las respuestas son World War I, World War II, the Korean War, the Vietnam War, and the Persian Gulf War. La pregunta número 78 en español dice, nombra una guerra peleada por los Estados Unidos en los 1900. Las respuestas son la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, la guerra con Corea, la guerra con Vietnam y la guerra del Golfo Pérsico. La pregunta número 79 dice, Who was president during World War I? La respuesta es Woodrow Wilson o simplemente Wilson. La pregunta número 79 en español dice, ¿quién fue presidente durante la Primera Guerra Mundial? Y la respuesta es Woodrow Wilson o simplemente Wilson. La pregunta número 80 dice, Who was president during the Great Depression and World War II? La respuesta es Franklin Roosevelt. La pregunta número 80 en español dice, ¿quién fue el presidente durante la Gran Depresión y la Segunda Guerra Mundial? La respuesta es Franklin Roosevelt o simplemente Roosevelt. La Gran Depresión fue una recesión severa global económica. Muchachos, aquí me despido con este video. Espero que les haya gustado, espero que les sirva mucho para todos aquellos que estén pensando seriamente en hacerse ciudadanos americanos, que ya fueron residentes por muchos años y están listos para dar ese paso final que los llevará a la gran victoria. Muchachos, yo se los recomiendo. Yo me hice ciudadana hace unos años atrás y es un logro que te produce mucha satisfacción y mucho orgullo. Si ustedes pueden hacerlo, háganlo. Lean las preguntas, tómense su tiempo, estúdienlas y apréndanselas. Los quiere su amiga Mari. Cuídense y nos vemos en la quinta parte que ya viene. Hasta la próxima. Bye bye.